A partir de este momento, temas económicos en nuestra pantalla. Bienvenidos, ¿cómo les va? Empecemos a chequear las decisiones que toman nuestros gobernantes y que generan impactos en nuestro bolsillo. Así dadas las presentaciones, vamos a arrancar entonces con nuestros titulares. Vamos a mostrarles la realidad de los trabajadores colombianos, quienes están tratando de sobrevivir y de paliar esta pandemia. Son los que no dependen justamente de un 15 y último, de un sueldo. Los vendedores informales plantean en Colombia una realidad completamente distinta y urgente de abordar. Empresas británicas le apuestan a China. Y hoy el análisis en nuestro expediente económico mostrará la realidad de Perú con una economía que se desploma. Fíjense que en Colombia, tanto los dueños de comercios como los vendedores ambulantes protestaron en la capital del país contra las medidas de cierre impuestas para combatir el brote de COVID-19, porque las muertes por el virus ya superan las 17.000 en todo el territorio nacional. Con pancartas, con banderas negras, más de 150 comerciantes de San Victorino en el centro de Bogotá pidieron que se reactive el comercio intentando recuperar pérdidas que dejan 5 meses de confinamiento. Simultáneamente, otra protesta de comerciantes en Chapinero, junto a la estación de Transmilenio, reunió a comerciantes que bloqueaban la vía, pero también a trabajadores informales que mostraban sus preocupaciones por la realidad económica que atraviesan. La economía de este país cayó 15,7%, segundo trimestre 2020, en comparación con el mismo lapso del año pasado. Son cifras oficiales aportadas por el DANE el viernes. El DANE revisó incluso las cifras de crecimiento del PIB primer trimestre desde 1,1% hasta el 1,4%. También las enfermeras se manifiestan hoy por segundo día pidiendo el pago de sus salarios adeudados, respeto a sus horarios y mejores condiciones y equipamiento laboral para atender la crisis de la COVID-19 en Panamá. Con un crecimiento económico promedio de 5,6% anual en los últimos 5 años, Panamá se posiciona entre las economías de más alta y rápida progresión a nivel global. Sin embargo, esta buena marcha en lo que son sus indicadores, que marcan el aumento del PIB, del Producto Interno Bruto, no se refleja en igual medida en avances en el campo social. Tras la aplicación de un férreo modelo neoliberal sostenido durante varias décadas, 4 décadas precisamente, Panamá se constituye entre los primeros 6 países más desiguales del mundo y el segundo en el continente detrás de Brasil. Las compañeras que están por contrato, temporales, que tienen quincenas que no le paguen. Necesitamos también insumos, ¿no? Y muchas otras cosas. Necesitamos hacernos visibles, porque pareciera que fuéramos invisibles. Que no es fácil ser enfermera, y mucho menos, más fácil es ser paciente. Y mucho menos estar en las dos situaciones, es enfermera y paciente. Es mucho más difícil. Mientras esto pasa, fíjense las dos realidades en el 6º país más desigual del planeta. Estos datos vale la pena comentarlos, decirlos, esto está ocurriendo en Panamá. Entregamos el primer carro eléctrico de Jiki Motors online y con delivery, dice Mayer. Esto fue histórico no solo porque fue el primer carro vendido online en Panamá, sino porque se vendió en 10 minutos. Felicidades a Alejandro, que posa allí para la foto con su primer Tesla. Ubicado en un espacio preferencial, Panamá, otrora con índices de crecimiento históricos, hoy muestra otra realidad completamente distinta, la de un panorama de inversión social a la baja. Si nos quedamos en Centroamérica, veremos cómo El Salvador está reabriendo su economía y vamos a destacar en este espacio que en esta primera etapa
comenzaron ya a operar taxis, automóviles reservados vía aplicaciones en el teléfono, así también como los trabajadores de construcción, manufacturas textiles y electrónica, los centros comerciales para venta telefónica, los restaurantes con comidas para llevar. Es el espacio que hoy por hoy está abierto para trabajar comercialmente en El Salvador. Si bien es cierto que se reabre la economía luego de las secuelas de marzo, hay una caída en la economía de entre el 10 y el 20% este año, un retroceso de 10 años en el empleo formal. Se perdieron más de 100.000 puestos de trabajo al fin de 2020, dicen los expertos. Hay un déficit fiscal 4 veces mayor al de los últimos 5 años, una deuda pública que sobrepasa el 90%, por lo tanto hay un elevado gasto corriente y una caída en los ingresos fiscales. Un panorama que muestra los 6 primeros meses del año. La Asociación Nacional de la Empresa Privada hizo un sondeo con datos económicos de junio, julio y agosto, y además de las proyecciones hacia finales 2020, basado en información del Banco Central de Reserva, del Ministerio de Hacienda, del Seguro Social, de CEPAL, entre otras fuentes consideradas oficiales. Fíjense que a la vuelta vamos a encargarnos de varios aspectos que también generan noticia en el globo, y hablo específicamente de noticias relacionadas al mundo de los negocios y de las finanzas. Hay un encuentro que es preponderante, que encierra ASEAN con toda esa realidad en el sudeste asiático. A la vuelta le muestro más. Fue este martes cuando el viceprimer ministro chino, Liu He, sostuvo una conversación telefónica con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y con el secretario del Tesoro de ese mismo país, Steven Mnuchin. Las dos partes acordaron crear las condiciones y la atmósfera para seguir impulsando la implementación del acuerdo comercial. En la jornada anterior, el consejero de Estado y también ministro de Exteriores de China había destacado que un desacoplamiento entre Estados Unidos y China no solo es inviable e irrazonable, también es un callejón sin salida. Wang enfatizó que China es el mercado potencial más grande del mundo. Cualquier intento de desacoplar de China es desacoplar del mercado más grande del mundo en el futuro, desacoplarse de las principales oportunidades para su propio desarrollo y desvincularse de la tendencia inexorable de la época. Con ese preámbulo, pese al lobby internacional que viene haciendo Estados Unidos contra compañías chinas en suelo británico, la acción parece no surtirle efecto. Estas empresas británicas siguen siendo optimistas sobre el mercado chino y están dispuestas a invertir más en China, lo dijo recientemente un funcionario del Consejo Empresarial China-Reino Unido, que es una organización empresarial y comercial sin fines de lucro. Tom Simpson es el director gerente de operaciones de este consejo en China, y él dijo que los sentimientos de inversión de muchas empresas de Reino Unido no se han visto empañados por las tensiones comerciales que genera Trump. El hecho de que China siga siendo un impulsor de crecimiento económico mundial es parte de la razón que hace atractivo al mercado chino para las empresas extranjeras que quieren operar allí o para empresas que pesan decisiones y tecnología china fuera del territorio nacional. Sobre la decisión del gobierno británico de prohibir a Huawei y su 5G en Reino Unido, Simpson dijo simplemente la decisión es decepcionante. Obviamente la decisión que se tomó sobre Huawei nos decepcionó, porque sentimos que Huawei ha sido en gran medida un inversor modelo en Reino Unido. Ha invertido enormes cantidades de dinero, creando puestos de trabajo, y cumplió con todo lo que el gobierno de Reino Unido esperaba de ellos, incluida la creación de un centro de evaluación en Banbury, que fue supervisado directamente por los servicios de seguridad de Reino Unido. Por lo tanto, sentimos que iba en contra de lo que esperábamos. When I popped off and you go gave me just a little bit of love. When I popped off and you go gave me just a little
redes sociales para compartir videos, TikTok, presentó este lunes una demanda contra la administración Trump por una orden ejecutiva que prohíbe cualquier transacción estadounidense con su empresa matriz ByteDance. En la acusación de 39 páginas figuran como acusados el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el secretario de Comercio, Wilbur Ross, y el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Según el documento, TikTok acusó a las autoridades estadounidenses de despojar a la empresa de los derechos sin ninguna evidencia que justifique la acción extrema y de emitir la orden sin el debido proceso como lo garantiza la Quinta Enmienda. De acuerdo a TikTok, y en lo que coinciden muchos, la orden ejecutiva se emitió por razones políticas y no por una amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos. Los demandantes TikTok Inc. y ByteDance Ltd. buscan un fallo y una orden declaratoria que invalida y prohíba la orden ejecutiva y cualquier reglamento de implementación emitido posteriormente por el Departamento de Comercio. Mirando los meses o incluso años venideros, necesitamos discutir una recuperación fiscal para salir de la crisis y sentar las bases para una comunidad económica de la ASEAN más desarrollada y sostenible. Palabras del ministro de Comercio de Vietnam en esta reunión que arrancó este martes entre miembros ASEAN y que se hará durante los próximos 5 días. En este evento los ministros están listos para finalizar la Asociación Económica Integral Regional, un acuerdo de libre comercio entre ASEAN y sus socios incluidos Australia, China, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda. Una vez firmado, el acuerdo se convertirá en un importante TLC con países que representan el 30% de la población mundial y casi el 30% del PIB mundial. Este evento tiene lugar mientras varias naciones ASEAN, incluidas Indonesia, Filipinas y el presidente de la ASEAN este año, Vietnam, continúan luchando contra el brote del coronavirus. A la vuelta de la pausa vamos a regresar a Latinoamérica para presentarles nuestro espacio de análisis que se llama Impacto Económico. Hoy vamos a abordar la situación en Perú, un país latinoamericano otrora con crecimiento estable también, que hoy presenta en este 2020 una economía que se desploma. Al regreso. La economía de Perú se desplomó 30,2% segundo trimestre del año, una de las mayores caídas del PIB desde que se tienen registros históricos y que muestra la situación de este país a causa del embate COVID-19. Esa cifra ubica a Perú entre los más afectados en términos económicos de todo el mundo. La revelación la aporta el Instituto Nacional de Estadística, que en su informe técnico sobre comportamiento económico en el segundo trimestre 2020 aporta los datos. Dice el informe: trimestre que comprendió meses de abril, mayo y junio en los que Perú vivió estricta cuarentena, donde se paralizaron la gran mayoría de las actividades económicas. No hubo sector que no registrara una caída menor a 2 dígitos, encabezados por actividades industriales, menos 44,5%. Pese a estos pronósticos, hay una esperanza en cuanto a la recuperación económica para este país y se trata de la minería. Y ahí viene el interrogante: ¿está bien que Perú tenga el sector de la minería como tabla de su salvación económica? Y cuando hablo de si está bien o está mal, ya saben que en economía se mide si es favorable al bienestar en su conjunto de la mayoría o si solamente apalanca más utilidades para quienes más tienen. Si vamos a ver los números, las exportaciones mineras de este país muestran recuperación en el mes de junio con respecto a mayo. Las cifras las aporta el Banco Central de Reserva del Perú. Frente a mayo, las exportaciones de cobre crecieron 31% en junio. Las de oro
escuche bien, 86%, y las de zinc un 136%. El Ministerio de Energía y Minas de Perú informó que las exportaciones mineras han mostrado una recuperación en el mes de junio en comparación a los resultados de mayo. Al mismo tiempo, según las cifras del Banco Central de Reserva del Perú, frente a mayo las exportaciones de cobre crecieron 31% en junio, las de oro 86% y las de zinc 136%. El MINEN destacó que esos tres metales representan más del 50% de las exportaciones metálicas del país. Además, indicó que el subsector minería concentra el 61% del comercio exterior peruano a mayo pasado, según el Boletín Estadístico Minero correspondiente a junio. Según autoridades de la materia, la mejora de las exportaciones en el último mes es el reflejo de la reactivación progresiva y segura de las operaciones mineras, así como de la recuperación del mercado internacional. El MINEN señaló que entre mayo y agosto se ha observado una sólida recuperación en el consumo de energía eléctrica por parte de los usuarios mineros, otro reflejo de la reactivación de la minería. En mayo pasado, comparado al mismo mes de 2019, se observó un retroceso de 30,6%, que se redujo a 12,9% en junio. En julio, en el comparativo interanual, se observó un descenso de 6,7%, que bajó a 3,3% el pasado 13 de agosto. La minería puede ser el salvavidas para la economía peruana, que entró en recesión como secuela de una larga cuarentena por la pandemia de coronavirus, aunque los conflictos sociales y ambientales se multiplican en las zonas de explotación. Con tradición minera desde la época precolombina, las exportaciones de metales dieron prosperidad a Perú, que es uno de los principales productores mundiales de oro, plata, cobre y zinc, pero cuya riqueza se ha distribuido de manera igualitaria. A pesar de que Perú ha registrado 2 décadas de crecimientos económicos sostenidos, el 20% de los 33 millones de habitantes de Perú viven en la pobreza y se prevé que las cifras empeoren con la pandemia. El sector minero es responsable del 10% del PIB peruano, del 60% de las exportaciones, del 16% de la inversión privada y del 19% de los tributos pagados por empresas, según la Sociedad Nacional de Minería. Por su peso, la minería refleja bien el estado de salud de la economía de Perú. En el primer semestre de 2020, el lapso que incluye 3 meses y medio de cuarentena obligatoria se desplomó entre 20% y 36% de la producción de cobre, oro, zinc, plata, plomo, hierro y estaño. En ese mismo periodo, la economía peruana cayó 17% y entró en recesión. Pese al desplome económico, la cartera de proyectos mineros en Perú asciende a 57.000 millones de dólares de inversión necesaria para explorar diversos yacimientos, entre ellos Quellaveco, 5.300 millones, Mina Justa, 1.600 millones, Ampliación Toromocho, 1.355 millones y Ariana, 125 millones. Y que de materializarse se llevaría 20% la producción de cobre, que representa la mitad del PIB minero metálico. Según analistas, se espera que sean estos proyectos los que ayuden a la reactivación económica post-COVID-19 con su puesta en marcha dentro de los próximos 2 años. Pero hay una realidad latente que no hay que dejar de lado, y es que si bien, de acuerdo a una reciente encuesta de Ipsos, el 83% de los peruanos considera crucial a la minería para la recuperación económica, las protestas por reivindicaciones sociales y ambientales en las comunidades cercanas a las minas son frecuentes. A veces, las manifestaciones derivan en violencia y dejan víctimas. Según la Defensoría del Pueblo, en 2019 se registraron 94 conflictos socioambientales relacionados con la minería en el país. Y es que los poderosos de siempre invaden las tierras ricas en minerales, utilizan de forma indiscriminada la mano de obra del pueblo de la región y se llevan lejos las riquezas, dejando a estas zonas deprimidas y a su población sumergida en la pobreza. Pero expertos creen que este flagelo se puede corregir. La minería, que ha tenido un impacto positivo, puede utilizarse como motor de desarrollo para todos, puede ayudar a sacar a Perú de la recesión, generar divisas que permitan reducir desigualdad y pobreza, permitir a los gobiernos regionales tener ingresos y a los estudiantes de las zonas de influencia tener mejor desempeño. Gracias a todos. Hasta la próxima.